Hermanos, Dios les bendiga. Siempre que vengo a Allentown digo lo mismo, pero ustedes saben que lo digo de corazón. Y es la satisfacción que me da siempre llegar a esta iglesia. Una iglesia que cada día que vengo la encuentro más comprometida con el reino de Dios. Las iglesias crecen, si no en número, en profundidad, en calidad, en conocimiento, cuando se comprometen con el reino de Dios. Es la única manera. No podemos ser cristianos a la secreta. Yo tengo un amigo cristiano que él habla, y él es muy jocoso, y él me dice que él tiene una clasificación de los cristianos cometa, que son los que vienen un día y el otro año. Cristianos part-time, él dice. Dice que hay unos cristianos que son part-time. El día que vienen a la iglesia son cristianos, cuando salen de ahí ya no. Y así por el estilo, y yo me río mucho con él. Él es un pastor y está en Michigan. Quiero compartir con ustedes lo que el Señor me ha dado esta semana en que he estado estudiando la palabra, y compartí esto esta mañana en la iglesia de Filadelfia, y quiero compartirlo con la ayuda del Señor con mis hermanos aquí en Allentown. Quiero que abran sus Biblias en el primer capítulo del Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde el versículo 43 hasta el 51. Víctor me dijo esta mañana que yo no fui muy breve en el mensaje allá, así que voy a tratar de que él no me vuelva a amonestar cuando acabe el mensaje esta tarde. Ustedes saben que uno tiene que ser humilde con sus hermanos. La palabra de Dios dice así, Juan 1, 43 al 51, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y agregó el Señor, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto
y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu la imprima y que nuestras vidas se fortalezcan cada día más en el conocimiento tuyo, de tu obra, de tus planes, de tus promesas. Gracias, Padre, por la iglesia y por cada hermano. Te alabamos en el nombre de Cristo. Hay una verdad que se enseña en la Biblia y de la que todo cristiano tiene que estar alerta, y es que el mundo en que vivimos aquí, debajo del cielo, este mundo que vemos, palpamos y en el cual nos movemos, está determinado por lo que sucede en el mundo espiritual. Quien creó el universo es el ser espiritual único, inmenso, infinito, a quien no hemos visto solo en la faz de Cristo, que es Dios, nuestro Creador. Dios es espíritu y Él habita desde la eternidad en su trono en el cielo. Pero Dios tiene un staff de seres creados también que son espíritu. Los ángeles escogidos de Dios. Y es bueno que el cristiano esté consciente de que las luchas que nosotros tenemos aquí, que se manifiestan en el mundo material que vemos, son luchas de siglos que se dan entre ese mundo de Dios y el mundo de Satanás, en el medio del cual estamos nosotros, y que nuestras vidas espirituales estarán y serán exitosas espiritualmente dependiendo de que estemos alineados en el mundo de Dios o influenciados por el mundo de las tinieblas. Si Satanás consigue engañarnos, y por eso Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Pero si por algún momento consigue engañar al cristiano y llevarlo a su parcela, eso es una victoria para Satanás. Por lo tanto, el cristiano que tiene que estar alerta para ver dónde está situado en algún momento. Si se está rebalando hacia otro mundo, si está alineado dentro de la voluntad de Dios. Y el propósito de este mensaje es ver de qué recursos puede agarrarse el cristiano en esta vida, recursos celestiales que están ahí a su disposición, solo cuando tenga la visión clara de su vida espiritual y cómo está ligada su vida aquí en la tierra con el cielo. Yo quiero darle dos pasajes para que lo tengan en mente en lo que discutimos el mensaje central. El primero, que todos lo conocemos, Efesios 6, 11 y 12, quiero que lo leamos. Lo conocemos todo ese pasaje. Ustedes saben que cuando comparto la palabra me gusta que leamos versículo por versículo. Efesios 6, 11 y 12 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, no tenemos lucha contra hombres, contra mujeres. Esa no es nuestra lucha. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y hay veces que yo pienso que hay cristianos que creen que esto que dice la Biblia es como si fuera cuentos de hadas. Y en la palabra no hay nada, ni una tilde, ni una jota que Dios no haya revelado ahí para nuestro conocimiento, para nuestro fortalecimiento, para nuestra alerta, para que podamos vivir una vida victoriosa con Él. Pero de una realidad que el cristiano tiene que estar consciente es que su lucha aquí es una lucha espiritual. No se confunda, hermano. No se confunda. Pero quiero que tengamos en mente otro versículo. Hebreos 1:14. En Hebreos, el primer capítulo es un capítulo donde el escritor comienza a señalar la excelencia de Cristo por encima de los ángeles. ¿Y cuál es el papel de los ángeles de Dios? Y este versículo 14, que es una pregunta hasta cierto punto retórica, porque en vez de una pregunta es una afirmación. Es bueno que el cristiano la tenga en mente siempre. El problema de nosotros, los cristianos, de muchos de nosotros, es que olvidamos la palabra. Y no es que la tengamos que recordar por puntos y recitarla. Es que recordemos los conceptos puros que da la palabra, las verdades, las promesas, las afirmaciones de Dios para su pueblo. Y Hebreos 1:14 dice, que es el otro versículo que quiero que tengan en mente, no son todos, refiriéndose a los ángeles de Dios, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En otras palabras, los ángeles de Dios, ese staff de millones y millones de ángeles de Dios, están para servir a Dios y como ministros mensajeros que actúan de acuerdo a sus órdenes a favor de los herederos de la salvación, que son usted y yo. De manera que en sus luchas y en mis luchas aquí debajo, recuerden que hay otros recursos que Dios tiene a favor suyo y mío. 24/7, sin dormir. Los ángeles no duermen. Están atentos a la orden de Dios. ¿A favor de quién? De los herederos de la salvación. De más nadie. Leamos la palabra y digamos lo que dice la palabra. Los ángeles de Dios están al servicio de los hijos de Dios. Ahora, en este pasaje que estamos leyendo, encontramos que Natanael está sentado descansando bajo una higuera, lejos de la vista de la gente, meditando, está involucrado en sus pensamientos, y de repente llega un amigo, Felipe, que era un discípulo nuevo del Señor.
Y Felipe le dice a Natanael, Natanael, quiero que vengas y conozcas a este hombre que es de Nazaret, y de él es que hablan los profetas, y de él escribió Moisés, que él es el que había de venir. Y Natanael, que era un hombre sincero y que sabía la fama que tenía Nazaret. Nazaret tenía la fama de ser lo peor que había por ahí, una pobre aldea tirada. Por eso él dice, pero ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y lo que Felipe responde, lo que los cristianos debemos responder cuando a alguien le hablamos de Cristo. Y dice, pero ¿para qué me habla de Cristo? Pero Cristo me puede resolver. Ven y ve. Ven y palpa lo que Cristo puede hacer. Eso es lo que le dijo, ven y ve. Este es uno de los diálogos más interesantes que tiene el Señor con alguna persona, aparte del diálogo que tuvo con Nicodemo. Y así que cuando Natanael comienza a caminar para ir a donde está el Señor lo ve que se acerca y le dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y Natanael, que no tenía pelos en la lengua, le dice, ¿y de dónde tú me conoces? ¿De dónde tú me conoces? Le dice al Señor. Entonces el Señor le dice, antes de que Felipe te llamara, antes de que fuera allá, Felipe no le dijo al Señor, yo voy a buscar a Natanael. No fue que él fue a buscar a Natanael. Antes de eso, yo te vi. Entonces Natanael hace una confesión, que es la confesión primero que la que hizo Pedro. Cuando a Pedro el Señor le preguntó, ¿y ustedes qué dicen quién soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contestó a Pedro en esa ocasión, eso no te lo reveló ningún hombre. Eso fue una revelación de mi Padre. Pero Natanael aquí reconoció a Dios. Se dio cuenta que no estaba frente a un hombre cualquiera, a un adivino, a un maestro de estos que andaban por Galilea. No, él se dio cuenta inmediatamente que estaba frente al Hijo de Dios. Y miren, hermanos, yo lo decía esta mañana en Filadelfia, y es bueno que entendamos esto. Los discípulos todavía hasta la cruz estaban confundidos con el papel de Cristo. Y los evangelios nos lo señalan cuando lo leemos. No todos ellos entendían que la persona que tenían delante de sus ojos era el Hijo de Dios. Porque lo que las Escrituras habían profetizado y decían era que iba a venir un Mesías, el Rey de Israel. Pero los judíos esperaban que era un humano que naciera por algún lugar, que viniera un judío y les librara, sobre todo del yugo romano. Pero el que llegó era el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando alguien tenía esa conciencia, era porque Dios se lo revelaba. Y Natanael aquí despertó inmediatamente y reconoció que tenía frente a él a Dios. Por eso es que el Señor entonces le dice en el versículo 50, versículo 50 del capítulo 1 de Juan, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Fue por eso que crees. Yo creo que esa fue la primera pista para que Natanael supiera que estaba frente a alguien que no era común.
¿Cómo él se dio cuenta que yo estaba ahí debajo de la higuera? ¿Cómo me vio? Omnisciencia que solamente tiene Dios. Pero hay otras pistas que también pudieron conducir a que Natanael despertara tan temprano y viera a Dios. Y es lo que quiero que veamos entonces, yéndonos a Génesis 28, y vamos a estar ahí. Génesis 28. Diez al 12. Tenemos aquí parte de la historia de Jacob, que era un israelita donde había engaño. Jacob nació y desde que nació, como decimos en buen dominicano, se vio lo que iba a ser. Nació jalándole el pie al hermanito. Y toda su vida, hasta que fue transformado por Dios, fue un engañador, un mentiroso, un suplantador. Engañó a su hermano, engañó a su padre y tuvo que salir huyendo porque su hermano lo iba a matar. Esaú juró que iba a matar, que iba a llevar luto a sus padres, porque Jacob le había engañado y le había robado la primogenitura, la bendición del primogénito. Así que Jacob tuvo que salir huyendo, y en esta huida es que está ahora. Siguió siendo engañador porque cuando llegó donde su tío, entonces engañó a su tío también. Pero el que engaña, como dice la Biblia, el impío va engañando y siendo engañado. Y como dice la palabra, usted siembra, pero de lo que siembra eso es lo que ciega. Así que él se enamoró de Raquel, la hija de su tío más pequeña, y su tío lo engañó porque la noche que había que entregarle a la mujer, le entregó a Lea, la hija mayor, la que Jacob no amaba. Así que tuvo que seguir trabajando 7 años más, siendo pastor de cabras y ovejas de su tío Labán. Y el oficio de pastor en Palestina, el oficio de pastor en el Medio Oriente era un oficio duro. El pastor tenía que amanecer bajo cualquier circunstancia con sus ovejas en el campo abierto. En invierno, en verano, en lo que fuera, bajo lluvia, bajo nieve, el pastor tenía que estar con su rebaño. Si se perdía una oveja, tenía que salirla a buscar donde quiera que fuera. Si apareció una fiera, tenía que fajarse con las fieras. De manera que ser pastor no era fácil. Y él tuvo que trabajar más de 14 años hasta que le dieran su mujer. Así que estaba cosechando un poco de lo que él había sembrado. Ahora él está aquí, en este viaje huyendo. Y vamos a ver entonces lo que la Biblia nos enseña con este pasaje hermoso de Jacob. Génesis 28, 10 al 12. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, que era la tierra originaria de su abuelo Abraham.
Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Versículo 12. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. A los 4 puntos cardinales se extenderá tu familia. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Porque esa es una promesa que Dios hizo y que cumplió, como todas sus promesas. Los hijos de Abraham son incontables. Y esa promesa Dios se la hizo a Abraham, a su hijo Isaac, y se la volvió a hacer a Jacob. Ahora, cuando vemos esta historia, entendemos un poco qué pasó con Natanael. El que parece ser que Natanael, cuando estaba allí meditando, que el Señor le dice: este es un israelita en el cual no hay engaño. Esa es la primera cosa que a Natanael le agarra a la mente. Porque parece que Natanael estaba meditando en ese pasaje de la historia de su pueblo. En Jacob, en la escalera que vio, en los engaños de Jacob. Y por eso el Señor le dice: este es un verdadero israelita, en este no hay engaño. Y ustedes ven que al final, en el versículo 51, el Señor le dice: veréis ángeles descender del cielo, ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Eso fue para que Natanael entendiera que Él era Dios, que Él era omnisciente, sabía todas las cosas. Ahora yo quiero que veamos, hagamos un close-up a la escalera y veamos cuáles aplicaciones tenemos para nuestra vida de este pasaje de Génesis 28. Lo primero que quiero que veamos es que esta escalera está plantada en la tierra y su extremo está en el cielo, y en el extremo de la escalera quien está es Jehová. La vida espiritual del cristiano tiene que estar conectada con la vida espiritual de Dios allá arriba. De esa conexión va a depender el éxito espiritual de cada uno de nosotros. No hablo de éxito material, fíjense bien. Estoy hablando del éxito de nuestra vida espiritual como cristianos. Cuando Jehová habló con Jacob, en este versículo 15 de Génesis 28, nosotros tenemos 4 principios que la Biblia nos da. Primer principio: con la escalera de Dios vinieron las promesas de Dios. Eso es lo primero. Versículo 15 dice: y he aquí, yo estoy contigo.
las promesas de Dios. Pero en el 13 vemos las promesas completas. Yo soy Jehová, el Dios de tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y entonces Dios habla de la multiplicidad de esta descendencia, de las bendiciones de esta descendencia para toda la familia de la tierra. Con la escalera de Dios vienen las promesas. Y una de las cosas que el diablo no quiere que sepamos es las promesas de Dios. Mientras Él nos mantenga a nosotros confundidos, alejados, ignorantes de las promesas de Dios, el diablo está ganando. Pero una de las cosas más preciosas que tenemos en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son como establece la palabra, son en el sí y en el amén. Son seguras porque Dios es fiel, pero no es fiel a Elías ni a ninguna persona. Dios es fiel a sí mismo, a su palabra, a su carácter, y por eso Él no falla. De manera que una bendición que el cristiano tiene cuando está conectado con Dios es las promesas de Dios. Lea sus promesas, ore sobre esas promesas, reclame esas promesas, porque usted como hijo de Dios tiene derecho a ellas. Dios se la ha dado a cada uno de nosotros. Lo segundo que viene con la escalera de Jacob es la presencia de Dios. En el versículo 15 dice, yo estoy contigo. Y hermanos, la Biblia debemos leerla en lo literal como se ve. Dios no dice, yo estaré contigo. No dice, pude estar. Pienso estar contigo. A lo mejor voy a estar. Dios dice, yo estoy contigo. Y Jesucristo, cuando se despedía de sus discípulos, dice, he aquí yo estoy con vosotros. Él no dice, yo estaré con vosotros. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Crea eso, hermano. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y cuando su vida está conectada con Dios, usted no solamente tiene la promesa, tiene eso, la presencia de Dios. Yo estoy contigo. Y ustedes saben que a veces nosotros los cristianos sentimos que la presencia de Dios está con nosotros cuando las cosas están bien. Cuando tenemos trabajo, pan, vestido, el carro, la gasolina, los biles, Dios está conmigo y es verdad. Pero cuando vienen la prueba, las enfermedades, las dificultades, ahí comenzamos a decir, Dios mío, pero realmente tú estás conmigo. No se deje confundir por Satanás, Dios está con usted. Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones. Él no libró a Daniel del foso de los leones. Él lo dejó pasar por el foso, pero él estaba con Daniel en el foso de los leones. Dios hizo que su pueblo pasara por el Mar Rojo. Y él estaba con su pueblo. Los amigos de Daniel fueron al horno de fuego. Dios no libró, y él pudo hacerlo, de que fueran al horno de fuego. No, él estuvo con ellos en el horno de fuego. Dios está con usted, hermano, en cualquier circunstancia y en cualquier situación, en cualquier lugar del mundo. No olvide eso. No se deje engañar. He aquí, yo estoy contigo. Eso es lo que el Señor le dice a Jacob. Yo estoy. Siempre, en cada momento, estoy aquí contigo.
Y hay veces que en situaciones bien dolorosas nosotros nos preguntamos si Dios está conmigo. Yo contaba esta mañana algo que me confesó un cristiano que él ya murió. Él estuvo preso durante el régimen de Trujillo, eso lo conocemos los que tenemos mi edad, ¿verdad? Y algunos más jóvenes se han leído la historia. Juan, por ejemplo, no sabe de Trujillo, pero yo sí. Y en tiempo de Trujillo había una cárcel famosa en Santo Domingo llamada La 40. Era no una cárcel, sino un lugar de tortura, La 40. Y tenían todo tipo de torturas y hacían las barbaridades más imaginables con el ser humano ahí. Y este señor cristiano, porque en tiempo de Trujillo no había seguridad para nadie y por una sola envidia o algo alguien venía y un calier le chivateaba, lo que fuera, y usted caía preso y eso era sin juez, ni sin juzgado, ni sin tribunal, ni nada. Usted lo agarraban, se lo llevaban para allá, lo ondeaban ahí y ya usted sabe, si usted salía vivo era porque el Señor así lo permitía. Y mientras usted estuviera ahí, usted era un guiñapo al antojo de la maldad, la perversidad de sus torturadores. Y este hombre, cristiano, cayó en esta situación y él me contaba y me decía, a mí me daban golpe, tanto golpe que ya yo no, en qué lugar del cuerpo yo no podía resistir nada. Y hay una famosa silla eléctrica que los que saben la historia saben que tenían allá en la 40, ¿verdad? Y era simplemente una silla de metal que habían construido ahí y le pusieron unos cables eléctricos de alta tensión y a usted lo sentaban ahí, desnudo, le amarraban un brazo a un descanso y otro brazo a otro descanso de la silla, lo mojaban bien de agua, todo el sadismo del mundo, y entonces alguien, su torturador, que era el que le estaba preguntando, pegaba los cables y ya usted sabe. Cuando usted caía en esa situación desgraciada, porque no hay cosa más mala que la maldad del hombre después que cayó en pecado. ¿Ustedes se acuerdan cuando David pecó, que quería censar el censo? Dios le dijo, te tengo 3 castigos para que tú escojas. Y uno de ellos era, mira, te voy a dejar que salga huyendo delante de tus enemigos por tantos meses. Que esto, que voy a mandar plaga. Y David, cuando el profeta fue y le dijo, mira, el Señor te manda a decir esto, escoge. David dijo, mejor que caiga yo en las manos de Jehová y no del hombre. Y caer en la mano de Jehová no es fácil, pero él sabía que en la mano de Jehová había misericordia. Pero el hombre en pecado no tiene misericordia. El peor enemigo del hombre es el hombre. De manera que este hombre que cayó en esa desgracia fue torturado hasta que él me decía, yo me preguntaba, ¿dónde está Dios? Y él era mi amigo. Y cuando yo pienso eso, realmente yo no puedo evitar que me salgan lágrimas. Pero al final él dijo, Elías, pero yo sé que Dios estaba ahí. Y todos los sufrimientos que yo tuve ahí en la 40,
Al fin salí, después de la muerte de Trujillo. Dice que tuvo casi un año en una cama para poder volver a ser gente. Pero no perdió su fe, no perdió su salvación. Y ustedes dicen, pero ¿por qué Dios? Oh Dios, que pasará eso. Bueno, entre otras cosas, de sus propios verdugos se convirtieron al Señor. El punto es este: no importa en la circunstancia que estemos, hermanos, Dios está con usted. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es el que creó todo el universo, el que tiene control y conoce y sabe todas las cosas. No hay nada en esta tierra que suceda al azar, por chepa, ni nada que sorprenda a Dios. Por lo tanto, todas las circunstancias del cristiano están bajo el escrutinio de Dios. Y como dice Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando sea tiempo. De manera que con la escalera de Dios tenemos primero promesas, tenemos la presencia y en tercer lugar tenemos protección. Sigue diciendo el versículo 15 de Génesis 28. He aquí yo estoy contigo, presencia de Dios, y te guardaré por donde quiera que fueres. Protección de Dios. El Hijo de Dios, cuya vida está conectada con Dios, con los recursos celestiales que tenemos, tiene promesas, tiene la presencia del Señor y tiene la protección de Dios. Y no se deje engañar. No nos dejemos engañar por Satanás. Nosotros tenemos la protección de Dios. Yo quiero, y decía que para alentarnos, que veamos este pasaje de Segunda Reyes sobre protección de Dios. Segunda Reyes 6, 8 al 18. Este es uno de los pasajes que más me gusta, que dan un perfil de este profeta especial, como yo le llamo, al profeta Eliseo. Es el profeta de milagros. Esa era la especialidad, el don, uno de los dones que Dios le dio a este profeta. Profeta que tenía tanto el Espíritu de Dios sobre él, que aún después de muerto sobre su hueso enterraron a alguien y esa persona resucitó. No porque Eliseo tuviera algún poder en sí, sino por el poder de Dios en Eliseo. Y aquí en Segunda Reyes, capítulo 6, nosotros tenemos una de las dones de Eliseo. Dice el versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con su siervo le dijo a uno de sus siervos, el rey de Siria, en tal y tal lugar estará mi campamento. Versículo 9. Y el varón de Dios, Eliseo,
envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Este era uno de los dones que tenía Eliseo. Podía ver lo que otros no veían. ¿Ven? Eso pasó cuando Naamán va a buscar sanidad donde Eliseo y le lleva regalos. Y Eliseo le dice: no, yo no quiero nada de lo que tú, simplemente ve, lávate al río. Y Naamán no quería. Bueno, al final fue y se lavó al río y fue sano de su lepra. Y ya se iba, pero el criado de Eliseo, codicioso, vio todas las cosas que Naamán le quería regalar a Eliseo y se mandó huyendo, callado, por otro lado. Atajó a Naamán para coger los regalos. Y él pensaba que Eliseo no lo sabía. Entonces cuando llega con su cuentecito, Eliseo lo sorprende porque Eliseo ya lo había visto. Ese era un don que tenía este profeta. De manera que ahora los asirios, que siempre tenían guerra con Israel, el rey de Asiria dice: voy a poner mi campamento de guerra en tal lugar. Era un lugar secreto, algo con su estado mayor nada más. Pero Eliseo ya lo sabía. Y va y le dice al rey de Israel: mira, rey, no vayas por tal lugar, porque ahí están los asirios. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El rey envió a ver si era verdad, pero también para cuidarse, y comprobó que lo que Eliseo decía era verdad. Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de lo nuestro es del rey de Israel? ¿Quién de ustedes espía de ellos? ¿Quién de mi gente que le está diciendo al rey de Israel dónde que yo pongo mi ejército? ¿Dónde pongo mi campamento? El rey de Siria no entendía. Pero es algo que yo estoy planeando con mi estado mayor, en secreto. Y el rey de Israel no cae, siempre se da cuenta. Él piensa: pero es uno de los míos que está hablando. Lo hubiera pensado yo también. Eliseo veía lo que otros no veían. Entonces, versículo 12, uno de los siervos del rey de Siria le dice: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. En el cuarto más secreto, si tú te trancas y haces tus planes, el profeta Eliseo lo sabe y se lo dice al rey. Eso es lo que está diciendo la palabra que estamos leyendo. Versículo 13. Dice el rey asirio: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán, una ciudad pequeña de Dotán. Entonces el rey de Siria dijo: envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Sabe para qué? Para apresar a Eliseo. Todo un ejército para atrapar a Eliseo, que era la persona que le declaraba los secretos de guerra del rey de Asiria al rey de Israel. De manera que el rey de Asiria dijo: bueno, mi misión es atrapar a Eliseo y cortarle el cocote. Versículo 15. Se levantó de mañana y salió el que servía, el sirviente, al varón de Dios, el que servía a Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos?
Yo hubiera hecho lo mismo. Cuando él se asomó sobre las paredes que cercaban la ciudad y vio el ejército tan grande de los asirios allá en esta ciudad, rodeando, el pobre criado dijo, bueno, ya aquí lo que hay es que entregarse. Pero oigan la respuesta de Eliseo, versículo 16. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice el criado de Eliseo, ¿por y dónde están? Porque aquí lo que estamos es tú y yo, Eliseo. Él no veía. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. No los ojos de acá. Entonces Jehová abrió los ojos del criado para que pudiera ver los recursos espirituales, que son lo que usted y yo tenemos que ver. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mis hermanos, hay un principio que tenemos que aprender bíblico con respecto a la fe, que es este. Nosotros no podemos orar a algo o sobre algo que no podemos ver con los ojos de la fe. Lo repito, no podemos orar por aquello que no podemos ver con los ojos de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción. Convicción. No es, bueno, deja ver, es convicción en el corazón. Convicción de Dios en el espíritu. De lo que no se ve. Pero usted lo ve con los ojos de la fe. Y cuando nos arrodillamos a Dios, a quien no vemos con nuestros ojos, tenemos que verlo con los ojos de la fe, porque Él está ahí. No solamente nos da promesa, no solamente tenemos su presencia, no solamente tenemos su protección, pero tenemos que ver a Dios para poder rogarle a Dios. Natanael vio a Dios y por eso el Señor le dijo, tú vas a ver cosas mayores que estas. Pero el versículo 51 de Juan, del primer capítulo, termina diciendo esto. Y yo quiero volver a eso. Ustedes no tienen que buscarlo si quieren, yo se lo voy a leer. Juan 1:51. En el 50 el Señor le dice a Natanael, porque te dije, te vi debajo de veras, ¿crees? Cosas mayores que esta vas a ver. El que cree en Dios, el que ve a Dios, cosas mayores verá. Pero además el 51 no es para Natanael, es para todos nosotros. En el 50 dice,
cosas mayores tú verás, Natanael. Pero el 51 dice, de cierto, os digo. Os es plural, ¿verdad que sí? De aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nosotros tenemos que tener los ojos de la fe para ver los recursos celestiales que tenemos a nuestra disposición. No importa dónde usted esté ni cómo esté. Eliseo veía lo que su criado no veía. Por eso él sabía con lo que contaba. Usted sabe con lo que cuenta, hermano. Usted ve a Dios con los ojos de su fe. Usted cree las promesas de Dios por fe. Usted la lee y piensa, bueno, a lo mejor eso se aplica a mí, pero a lo mejor no. Son suyas y mías. Lo que tenemos que ejercitar esos ojos espirituales de la fe para ver la escalera de Dios. Por último, con la escalera de Dios vino la provisión de Dios. Y yo quiero que veamos ahí en Reyes, Primera Reyes 19, y ya vamos a terminar, hermanos. Con la escalera de Dios no solamente tenemos las promesas, tenemos su presencia, tenemos su protección y tenemos su provisión. Y vamos a terminar. Primera de Reyes 19. Aquí tenemos una porción de la historia de Elías. Y esta quizás es una de las partes más conocidas del profeta Elías, su lucha contra los profetas de Baal, a quienes destruyó, restauró la fe y el culto de Dios en Israel. Y después de ese triunfo del pueblo de Dios, Elías, cuando supo que Acab le había dicho a su mujer, mira Jezabel lo que hizo Elías, mató todo tu profeta, acabó allá. Jezabel, que no era cosa buena, era una mujer mala y perversa. Y parece que ella mandaba más que Acab. Jezabel dijo, bueno, así me hagan los dioses, dice ella en el capítulo 19, versículo 2 de Primera Reyes. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como una de ellos. O sea, si yo no te he matado, Elías, como tú mataste a uno de mis profetas. Esa fue la amenaza de Jezabel. Díganle eso a Elías. De manera que Elías dijo, bueno, yo creo que lo que debo hacer es mandarme a correr, porque esta mujer es mala. Y uno a veces no entiende, hermano, por qué un hombre como Elías, un profeta como él, Elías yo le llamo el profeta del fuego, que había con tanto valor hecho ese sacrificio de los profetas de Baal, sale huyendo entonces ante la jefa de los profetas, que era Jezabel. Y en eso es que encontramos a Elías, en este corre-corre. En el versículo 5 dice lo siguiente. Versículo 4 primero. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, el profeta de Dios deseando morirse,
dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. O sea que Elías ahora no solamente anda huyendo acobardado, sino que también tiene sentimientos suicidas. Era un sujeto para estudio de mis hermanos los terapistas. Oigan esto, como este hombre pendula de estar en la cima de la fe a bajar a este hoyo donde está huyendo atemorizado y quiere quitarse la vida por temor. Pero cuando está ahí, versículo 5, llega un ángel, le tocó y dijo: levántate y come. Entonces él miró, vio una torta cocida, yo estoy resumiendo, una vasija de agua, comió, bebió y volvió a dormirse. Versículo 7, volvió el ángel, le tocó, le dijo: levántate, come, porque te resta un largo camino. Entonces en el 8 él se levanta, come, se fortalece con la comida y camina 40 días, 40 noches hasta el monte de Dios, hasta Horeb. Y también yo decía esta mañana que qué bueno sería que el Señor de vez en cuando yo pudiera comerme un pedacito de bizcocho de ángel de eso, de esa torta del ángel que le preparó. Elías cogió fuerza para caminar 40 días sin descansar, subiendo la montaña hasta llegar a Horeb. ¿Cuál es el punto, hermanos? El punto es que cuando usted esté en el nivel más desesperado de la prueba, el Señor tiene provisión para usted. Es que Él dijo: yo estoy contigo, estoy contigo. Dios nos cuidará y nos llevará al final de lo que Él tenga que hacer con nosotros. Eso fue lo que le dijo a Jacob: te traeré de nuevo a esta tierra y no te dejaré hasta que haga lo que tengo que hacer contigo. Mis hermanos, la aplicación para nosotros es: anclemos nuestra vida con la fuerza, con los recursos eternos de Dios. Y cuando estemos anclados con Dios, vamos a ver la escalera de Dios. Vamos a ver lo que Él tiene para nosotros. Apropiémonos de eso. Pidámosle eso a Dios y confiemos con fe en eso. Que Dios les bendiga.